Hola mis próximos subintendentes, soy Valentina y en esta oportunidad estudiaremos el tema Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre ellos organismos e instrumentos internacionales sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, les sugiero tener a la mano un lapicero y donde tomar apuntes, toda vez que lo visto servirá para el desarrollo de la temática propuesta en Google Classroom. También quiero invitarlos a que se unan a las clases de Classroom. Esta plataforma cuenta con una temática para ustedes que quieren ascender a subintendentes, hecha por profesionales, que parte desde la investigación para obtener un conocimiento objetivo que a su vez se convierte en tangible, es decir, un material de estudio donde puedan retroalimentar ese conocimiento adquirido. Quiero aprovechar también para compartir un tips frente a nuestra técnica de estudio. Hay un secreto por encima de todas las técnicas de estudio, es decir, a mano, pues se ha demostrado que la persona que escribe a mano y no en su computador recuerda más y tiene una comprensión más profunda del tema a estudiar. Según una nueva investigación, los estudiantes que escriben sus notas en papel aprenden más. Debemos tener en cuenta que el procesamiento cognitivo para escribir a mano, es decir, tomar notas a mano, obliga al cerebro a hacer un arduo esfuerzo mental que fomenta la comprensión y la retención del tema a estudiar. Bienvenido y demos inicio a la clase propuesta. Instrumentos internacionales. Declaraciones de las Naciones Unidas. Los instrumentos internacionales son aquellas convenciones o asambleas aportadas por países o sistemas regionales que han servido para la ampliación o profundización en la estructuración de las Naciones Unidas, como supraorganismo que rige la solución de conflictos entre naciones. Entre ellos tenemos los siguientes tratados: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio OIT número 87 relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cada uno de estos tratados cuenta con su ley aprobatoria, la cual podemos observar en pantalla. Medidas legislativas. Las medidas legislativas son aquellas leyes creadas, tratadas y modificadas por organismos competentes de países u organismos internacionales, con la finalidad de proteger o estructurar medidas humanitarias en el manejo de pueblos indígenas sobre todo y en otras problemáticas, tales como la Ley 21 de 1991, que aprueba el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Ley 387 de 1997, medida para la prevención de desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica, Ley 725 del 2001, Día Nacional de la Afrocolombianidad, o la Ley 1257 del 2008, la cual nos habla sobre las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, o la Ley 1448 del 2011, la cual habla sobre las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. O por último, la Ley 1482 del 2011, que modifica el Código Penal. Directrices y lineamientos. Las directrices y lineamientos son todas las rutas y pasos a seguir para la búsqueda de una solución viable y beneficiosa en el manejo de un conflicto, caso o situación que afecten intereses de otros. Cuentan con un sistema, lo cual es el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
contemplado en el decreto que podemos observar en dicha presentación. Cuentan con un programa, el cual es el de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades. Decreto 1066 del 2015. También se ampara en unas políticas, las cuales son las políticas integral de derechos humanos y derechos internacional humanitario, que abarca desde el 2017 al 2020. Política integral de transparencia policial, política educativa en el derecho humanitario para la PONAL y la política de género para la PONAL. Con unas estrategias muy claras, las cuales son Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, que va desde el 2014 hasta el 2034, y Estrategia Operativa Institucional de Protección a Poblaciones en Situaciones de Vulnerabilidad. Mecanismo de prevención y protección del Estado. Los mecanismos de prevención y protección del Estado son todas las medidas creadas por el Estado con el ánimo de prevenir y proteger los bienes comunes del territorio y de las instituciones, así como el de sus ciudadanos miembros, principalmente la política de prevención sobre violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades que habitan el territorio. Algunos son Programa de Protección Especializada, Movimiento Político FARC, Ruta de Protección Colectiva para grupos y comunidades, entre otros, los cuales podemos presenciar o observar en dicha presentación. Directrices y lineamientos. Algunas directrices y lineamientos asumidas como medidas internas del Estado con el ánimo de manejar de mejor forma la solución de determinados conflictos en el Estado colombiano. Encontramos algunos de estos hechos que deben conducirse con directrices y lineamientos específicos en su solución, ubicados o clasificados en dos grandes grupos, tales como los que obedecen a directivas ministeriales y las directivas internas. Poblaciones en situación de vulnerabilidad. En Colombia hay muchos sectores de la población que se encuentran en estado de vulnerabilidad constante, dado el hecho que la nación colombiana se caracteriza por su gran diversidad de matices socioculturales y de una gran multiplicidad de condiciones socioeconómicas, teniendo como trasfondo una profunda desigualdad de clases, que a su vez conlleva la exclusión, a la discriminación no solamente física y mental, también al sometimiento, a la desigualdad, al atropello y a la violencia criminal. Generalmente, estos sectores de población vulnerables comprenden grupos minoritarios, en algunos casos de poca aceptación en la sociedad, y en otros casos por sus características de género y por asumir compromisos de defensa y liderazgo ante sus sectores pares o grupos al que pertenecen. Así podemos identificar los siguientes grupos vulnerables en la sociedad colombiana. Encontramos los líderes sociales y defensores de derechos humanos, tales como líderes sindicales, sociales, ambientalistas y comunales. Minorías étnicas, como lo son los indígenas, afrodescendientes, raizales, palenques, etc. Personas LGBTI, las personas que pertenecen a esta comunidad y que se han identificado como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, entre otros. Personas en situación de desplazamiento forzado, es decir, las personas que son víctimas de la violencia que genera el conflicto de los grupos armados, entre estos y las fuerzas militares del Estado, lo que acarrea un desplazamiento de estos grupos o poblaciones a otros territorios, con sus respectivas secuelas de hambre y necesidades, y que al incorporarse en otras poblaciones o sectores urbanos, ocasionan cordones de miseria que en algunas ocasiones generan problemáticas, delincuencia al municipio o población que lo recibe o a la población receptora.
Estos grupos de desplazados requieren adopción de medidas institucionales. Quinto, periodistas en ejercicio de su actividad. Objeto de protección en razón de riesgos. Estos grupos se consideran vulnerables por el oficio que desempeñan y sobre todo si lo hacen por objetividad, honestidad y veracidad en lo que publican. Obligaciones del Estado. La Constitución Política, en su artículo 2, manifiesta la finalidad del Estado. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos. Y también para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de Estado y de los particulares. Es decir, es obligación del Estado, a través de su aparato judicial, policivo y militar, brindar protección a toda población nacional, garantizando su vida, honra, bienes, creencias y libertades, además del bienestar, progreso y tranquilidad. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a cada individuo por el mero hecho de ser un ser humano, independientemente de su sexo, de su origen nacional, raza, color, religión, lengua, nacionalidad o cualquier otra característica que pueda diferenciar a una persona. Esto no impedirá resaltar la dignidad de cada individuo. Las dimensiones de la definición parten de dos enfoques: el proceso histórico y el reconocimiento jurídico. El primero, es decir, el proceso histórico, hace referencia a la evolución biológica del ser humano y que éste es inherente y hace parte de la naturaleza. Y el segundo, es decir, el reconocimiento jurídico, se basa en que el hombre es un ser social por su misma naturaleza y todos los hombres nacen iguales ante la sociedad. Adquieren un conocimiento jurídico a través de un nombre, apellido y núcleo familiar. Todo Estado está obligado a garantizar los derechos de las personas en su integridad individual y familiar y velar por estos como una obligación inherente al desarrollo social del Estado. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen las siguientes características. Son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana. Los derechos humanos son la suma de derechos individuales y colectivos. Los derechos humanos son múltiples e interdependientes. También presentan unos principios, los cuales son universales, porque la especie humana es una sola, es decir, aplican estos derechos para todas las etnias existentes en la Tierra. Es por ello que se dice que son universales. Son inalienables, es decir, que no se pueden someter. En otras palabras, no pueden ser adueñados por otros. Los derechos humanos le pertenecen a toda persona desde que nace hasta su muerte. Tampoco pueden ser cedidos o renunciar a ellos a voluntad. Son indivisibles e interdependientes, lo que implica que no se puede dividir o fragmentar. Conforman un todo con la persona o individuo. Además, son interdependientes, es decir, mis derechos son tus derechos y los tuyos son los míos, pero los míos llegan hasta donde inician los tuyos.
Cuarto, son iguales y no discriminatorios. Todo ser humano, negro, blanco, amarillo, religioso, ateo, pobre, rico, hombre, mujer, niño o anciano, entre muchos otros, poseen los mismos derechos y no discriminan por ninguna condición especial existente. Y por último, tenemos que incluyen obligaciones. Los derechos no se pueden utilizar para menoscabar o humillar a otro congénere. Estos enmarcan obligaciones de ayuda y solidaridad y fraternidad entre los hombres. Obligaciones del Estado que se derivan de los derechos humanos. Y continuando con los principios de los derechos humanos, también tenemos obligación de respetar. El Estado tiene obligación de respetar a las personas y exigir el respeto de estas. En otras palabras, no debe vulnerar el derecho de los demás. Obligación de proteger. El Estado debe proteger a las personas, así como sus bienes, familias y condiciones de vida digna, que entre otras palabras son los derechos humanos. Obligación de proporcionar reparación al derecho vulnerado. Cuando el Estado vulnera el derecho de algunos ciudadanos por determinada razón, está obligado a proporcionar reparación material, económica o real del mal o daño causado. Mecanismo de protección de los derechos humanos. La manera de cómo se materializa los mecanismos de protección de los derechos humanos se hace a través de diferentes organismos o entidades que deben responder de manera mancomunada a la operación y protección de estos derechos. Es decir, un mecanismo de protección material, un mecanismo de protección familiar, protección judicial y así sucesivamente. Sistemas de protección de los derechos humanos. Existe un sistema universal, el cual se basa o se fundamenta en todos los mecanismos que a nivel universal protegen los derechos humanos de las personas y que se origina con los principios del derecho universal emanado en la ONU en 1948. Son extraconvencionales porque se dio a través de una convención de países y no en derechos nacionales de cada nación. Los mecanismos convencionales son aquellos que tienden a reforzar la protección de los derechos humanos, individualmente cada nación y o a través de tratados entre naciones o grupo de naciones. A nivel nacional existen los siguientes mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos: la acción de tutela, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, o también conocido como DIH. Es decir, todos los organismos de protección y garantía de los derechos humanos a nivel nacional deben estar en concordancia con lo estipulado en el derecho internacional humanitario y no ser violatorio de ellos. A partir de la Constitución del 91, Colombia se definió así como un Estado social de derecho. Esto significa que desde su estructuración y funcionamiento como tal, debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que hacen parte del territorio nacional y con aplicabilidad y concordancia del derecho internacional humanitario. Derecho Internacional Humanitario, o también conocido como DIH. Se le conoce como Derecho Internacional Humanitario al compendio o recopilación de todas aquellas normas internacionales destinadas a resolver problemas causados por conflictos armados, ya sea internacionales o no.
Un ejemplo de un conflicto no internacional sería la protección de los derechos humanos de los integrantes del conflicto armado entre guerrilleros y militares del Estado. Su principal misión es proteger a las personas y los bienes afectados o que pueden resultar afectados en un conflicto. Limita el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. Por ejemplo, cuando hay rendición de algunos miembros enemigos, no es permitido matarlos a mansalva una vez rendidos o sometidos. Los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario acobijan a todas las naciones del planeta que reconocen y acatan estos principios, los cuales son distinción, limitación, es decir, que maneja un límite en su aplicación, y el último principio, el cual es trato humano, el cual debe ser basado en la dignidad. Tenemos algunos ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario, los cuales son ámbito de aplicación material, es decir, los territorios nacionales de los distintos estados del mundo. Ámbito de aplicación temporal, se aplica mientras perdura un conflicto interno o externo. Y ámbito de aplicación personal, ningún estado o institución puede quebrantar o violar los derechos de los ciudadanos o asociados. Relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien es cierto que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos se complementan en cierta manera, tampoco es menos cierto que existen diferencias entre ellos. Por ejemplo, el VIH, que ya sabemos que es el derecho internacional humanitario, tiene una aplicabilidad limitada solo a situaciones de conflicto armados entre grupos internos de una nación o un conflicto entre naciones. Mirándolo de esta manera, su aplicabilidad es limitada en el tiempo. Por el contrario, el derecho de los derechos humanos está vigente en todo momento. Desde este punto de vista, este derecho es universal, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. El derecho de los derechos humanos es más amplio y complejo y, a diferencia del VIH, comprende también tratados regionales. Principio de igualdad entre ambos está en la protección de las personas como ser humano en su integridad física, emocional y moral. Un principio de igualdad como derecho lo encontramos en que tanto el VIH como el derecho de los derechos humanos reconocen a las personas como sujetos de derechos sociales. En el modelo de igualdad por equiparación, tanto el VIH como el modelo de los derechos humanos propenden por reconocer que todas las personas, en conflicto o no, tienen la misma igualdad de derechos y obligaciones. Por esta misma medida también existe la igualdad por diferenciación, es decir, diferenciar que entre personas y grupos no debe existir hechos o elementos no convencionales de desigualdad manifiesta. También se debe reconocer y dar igualdad de oportunidades en los hechos que suscitan la controversia. Instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales comprenden todos aquellos escritos que a través de ellos diferentes naciones reconocían la protección de los derechos de las personas y que a la postre vendrían a ser la base de la Carta de los Derechos Humanos en el mundo. A partir de estos hechos se comenzó a fortalecer esta Carta de los Derechos Humanos, con la protección de los pactos y derechos civiles y políticos de las personas, y los pactos y derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos y naciones dentro del mismo marco de la Carta de los Derechos Humanos. En la medida en que se iban ampliando y perfeccionando la Carta de los Derechos Humanos, surge la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948.
la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales en 1950 y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En conclusión, estos son los principales instrumentos internacionales que conforman y constituyen la esencia de la Carta de los Derechos Humanos Universales. Conceptos. Los derechos humanos son todos los derechos inherentes al ser humano y que el Estado debe garantizar y reconocer a todos los habitantes de su territorio, sin ningún tipo de exclusión o discriminación, y siempre deben estar encaminados al bienestar y a un proyecto de vida digno en cada uno de sus habitantes. Estos derechos pueden ser civiles, por ejemplo, derecho a un nombre y a un apellido. Pueden ser derechos políticos, a ser elegido y a elegir. Derechos económicos, derecho al libre emprendimiento. Derechos sociales, como la asociación, y los derechos culturales. Los derechos humanos comprenden un conjunto de facultades y atributos que corresponden a las personas como consecuencia de su dignidad humana. Es decir, por el simple hecho de ser un ser humano, le son inherentes estos derechos humanos y por lo tanto no pueden ser vulnerados ni afectados en su vida, integridad física, psíquica, su libertad personal y de conciencia. Por otro lado, también comprenden un conjunto de valores éticos liderados por la dignidad humana propia de todo ser, desde su nacimiento hasta su muerte, sin distingo de religión, raza, sexo, condición social, pensamiento, etc. Artículo 212. Estado de guerra exterior, Constitución Nacional. Hace referencia al conflicto que pueda tener Colombia con otro estado vecino o no, porque sus diferencias no tuvieron solución por ningún medio pacífico o de diálogo, ni de mediación y resolución de conflictos existentes en el derecho internacional. Por lo que el enfrentamiento es inminente y puede surgir ya sea por iniciativa del Estado colombiano en atacar o por la agresión del otro Estado y que Colombia deba o decida responder. Estado de emergencia, artículo 215. Es un estado de excepción que se decreta cuando hay calamidad o perturbación en el orden económico, social o ecológico, que ponga en riesgo la tranquilidad y bienestar de la nación y de las instituciones. Es un estado diferente al que pueda originar un enfrentamiento bélico. Se puede decretar hasta 30 días prorrogables hasta por 2 veces más. Es decir, este estado de excepción no debe sobrepasar los 90 días. Un ejemplo de estado de emergencia es el que actualmente se vive en Colombia para combatir la pandemia del coronavirus, decretando leyes y normas rápidas sin el trámite normal por el Congreso. Principios que garantizan los estados de excepción. Principio de necesidad. Se fundamenta en lo imprescindible y necesaria que debe ser asumir esta medida para solventar hechos o imprevistos que urgen soluciones inmediatas. Principio de legalidad. Debe estar reglamentado por la Constitución política en un marco de legalidad nacional. Principio de amenaza excepcional. Como su nombre lo indica, es un instrumento que se debe utilizar en una amenaza excepcional, de acuerdo al peligro público que se perciba y de la posible crisis. Principio de proporcionalidad. Con la utilización de este principio, debe asumirse medidas mesuradas y ajustadas a la solución de la perturbación o calamidad. Principio de temporalidad y provisionalidad.
Los estados de excepción son medidas que perdurarán lo que dure la situación de emergencia y por ende no podrán ser estados de suspensión indefinida. Principio de proclamación y notificación. Los estados de excepción se deben dar a conocer con debida antelación y se deben notificar inmediatamente a los secretarios generales de la ONU y de la OEA. Los principios que garantizan el estado de excepción no pueden ser diferentes a las circunstancias y forma que están regulados las leyes y principios que conforman las normas constitucionales. Por el mero hecho de pertenecer a principios de estado de excepción, esto no le excluye de las garantías, derechos y obligaciones constitucionales que le son inherentes a las normas que rigen en el país. En otras palabras, no deben estar fuera ni de la Constitución ni de las normas del derecho internacional humanitario, tampoco de los derechos humanos. Origen derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Primera generación de derechos, derechos de libertad. Estos incluyen los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, a un juicio justo, a la participación en la vida política de la sociedad, entre otros. Un ejemplo de estos derechos sería la vida, el honor, la libertad, a elegir y ser elegido y al libre tránsito. Segunda generación de derechos, derechos de igualdad. Estos incluyen los derechos sociales, económicos y culturales, tales como el trabajo, derecho a la calidad de vida, de pertenecer a un sindicato, entre otros. Tercera generación de derechos, derechos de solidaridad. Estos derechos también se conocen como derechos emergentes, porque aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho a la paz o a un medio ambiente sano. Sin embargo, lo que nos quiere manifestar esta presentación es que a raíz de jurisprudencia y prácticas recientes en el derecho, han echado en cierta forma a la borda estas clasificaciones de los derechos humanos para tratarlas como un solo, es decir, solamente como derechos humanos, sin una clasificación previa, en donde son considerados indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Asimismo, quedó registrado en las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos de la ONU de Teherán de 1968 y de Viena de 1993. Concepto DIH, es decir, Derecho Internacional Humanitario. Se le conoce como Derecho Internacional Humanitario al compendio o recopilación de todas aquellas normas internacionales destinadas a resolver problemas causados por conflictos armados, ya sea internacionales o no. Inicialmente estaban compuestos por 2 derechos que surgieron de unas convenciones: la Convención de La Haya, que dio lugar al Derecho de La Haya, y la Convención de Ginebra, que dio paso al Derecho de Ginebra. La primera establece las normas que regularán los medios y métodos de combate, es decir, el armamento a utilizar y las formas de lucha. Y la segunda, que hace referencia al Derecho de Ginebra, se enfoca especialmente a las normas de protección de las víctimas de los conflictos armados. Nuevamente citamos el ejemplo de: si uno de los 2 bandos se rinde, no se puede masacrar estando estos en un estado de sumisión e indefensión. Asimismo, no se podrá herir o asesinar civiles, entre otras normas que establecen dicho derecho. Fue en 1968, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, que se decide converger, es decir, unir ambos derechos en un solo tratado llamado inicialmente Derecho de la Guerra, pero por su trascendencia y aplicabilidad
se le ha denominado finalmente como derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos. En dicha diapositiva se sintetiza la diferencia entre ambos, su campo de aplicabilidad, entre otros. Es decir, los derechos humanos se aplican en todo tiempo y circunstancia, mientras que el derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de conflictos armados, es decir, lo que dure un conflicto, ya sea interno o externo. Los derechos humanos tienden a la promoción y protección del ser humano, mientras que el derecho internacional humanitario tiende a la protección de las personas durante los conflictos. En los derechos humanos se da el derecho de garantía, mientras que el derecho internacional humanitario se da el derecho de supervivencia. En los derechos humanos, para todas las personas, el Estado tiene la obligación de aplicarlos y de sancionar las violaciones. Y en el derecho internacional humanitario se aplica para categorías específicas de personas protegidas y el Estado y las partes en conflicto tienen la obligación de aplicarlo y de sancionar las infracciones. Asimismo, nos hablan sobre los tratados y los órganos que dan paso a los derechos humanos y los distintos convenios y tratados que dan paso al derecho internacional humanitario. Estado social de derecho. El Estado social de derecho, en el caso de Colombia, es el que reconoce que todas las diferencias que se dan o surgen entre los ciudadanos del territorio y entre estos y el Estado se deben dirimir a través de las normas y leyes existentes. Y entre otras cosas, el papel del Estado consiste en respetar la igualdad y la libertad para todos y los derechos que existen entre los asociados para devengar condiciones de vida dignas. En esta condición, el papel del Estado debe crear los supuestos sociales que garanticen la misma libertad para todos y suprimir al máximo la desigualdad social. Con base en este concepto, se resalta la voluntad de que el papel del Estado no solo se reduce a exigir acciones de los ciudadanos, sino a respetar y no interferir en las libertades de las personas, de tal manera que contrarresten las desigualdades sociales y económicas que sirvan para superar condiciones de vida degradantes. Instrumentos internacionales. Los principales instrumentos internacionales que surgen para proteger el sistema universal de los derechos humanos son, entre otros, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. Aunque el pacto se basa en la Declaración Universal, los derechos que protege no son idénticos. Este es uno de los primeros y más esenciales instrumentos que a nivel internacional contribuyó al desarrollo universal de protección de derechos humanos. Derechos contemplados en la Declaración Universal, es decir, en 1948, y no en los pactos, que son el derecho a la propiedad privada, derecho de asilo, derecho a contraer matrimonio. Y los derechos contemplados en los pactos, es decir, en 1966, y no en la Declaración Universal, los cuales tenemos el derecho a la libre determinación, derecho de petición, derecho de los pueblos indígenas. Son órganos de protección creados en el pacto, es decir, en 1966, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Presentación de informes periódicos. Todo esto está obligado a presentar informes periódicos sobre los conflictos o no existentes en su territorio y en la forma en cómo se han manejado los derechos humanos por parte del Estado. Quejas entre Estados, es decir, si las vías diplomáticas surgen con tranquilidad o si hay divergencia entre uno o más Estados.
Instrumentos internacionales. A través de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tuvo lugar una Asamblea General en 1979, el cual se creó un órgano de protección llamado Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y un mecanismo de protección, el cual es la presentación de informes de los estados con respecto a este tema. El protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también se adopta en una Asamblea General el 6 de octubre de 1999, lo cual dio lugar al mecanismo de protección de quejas de individuos contra el Estado, es decir, cualquier persona del Estado o de dicho gobierno se puede quejar ante el derecho internacional humanitario. Asimismo, se dio la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que tuvo lugar a un órgano de protección, el cual es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Dicho comité propuso varios mecanismos de acción, los cuales son presentación de informes periódicos, quejas entre estados y quejas de individuos contra los estados. Instrumentos internacionales. En dicha presentación nos siguen hablando de las distintas convenciones. Por ejemplo, en el año 1984 se dio la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, la cual fue acogida por la Asamblea General de la ONU en el año 1984. Se creó el órgano de protección Comité contra la Tortura y los mecanismos de protección para dicho tema. Presentación de informes periódicos, quejas entre estados y quejas de individuos contra los estados. En la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, donde nacieron los derechos universales del niño, se dio lugar en la Asamblea General de la ONU en 1989, creando el Comité de los Derechos del Niño y mecanismos de protección, los cuales son informes periódicos. Estas distintas convenciones dieron lugar a la protección universal de los derechos humanos, que incluye de manera formal y general la protección especial de las mujeres y de los niños. Sistema Interamericano de Promoción y de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos podemos esquematizarlo de la siguiente manera. Un mecanismo de promoción, Carta de la OEA. A través de este mecanismo se estructura toda la parte organizativa de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, lo cual está conformado por una Asamblea General de todos los estados que conforman el continente americano, de la cual emana un Consejo Permanente de la OEA, un Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un Cuerpo Consultor de Ministros de Relaciones Exteriores, un Comité Jurídico Interamericano, una Secretaría General, conferencias especializadas y organismos especializados. Por otro lado, tenemos el Mecanismo de Protección de Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los cuales tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es conformada por la Asamblea General, así como una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto de la Comisión como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emanan varias relatorías con funciones especializadas de protección para distintos derechos y grupos establecidos en las convenciones, tales como relatoría sobre los derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de los pueblos indígenas y relatoría para la libertad de expresión. Estructuración de la ONU. La ONU está conformada por una Asamblea General, que a su vez está constituida por un presidente y estados miembros. De esta Asamblea General emana el Consejo de Seguridad,
el cual tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Incumbe al Consejo de Seguridad determinar cuándo y dónde se debe desplegar una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Y este está conformado por 15 miembros, 5 permanentes, es decir, que no se van a modificar, los cuales son Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y 10 miembros electivos, los cuales se eligen cada año. En estos momentos, estos miembros electivos son, es decir, para el año 2020, los miembros electivos son Alemania, Bélgica, Estonia, Indonesia, Níger, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Túnez y Vietnam. Estos 15 estados son los que conforman actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, tenemos el Comité de Dirección, que tiene como función asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme. Está conformado por un presidente, un vicepresidente y presidente de las comisiones. Tenemos también el secretariado, que es la Secretaría General de las Naciones Unidas, la cual es el órgano administrativo cuyo titular es la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas. Entre sus competencias se encuentran la de convocar al Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros organismos de la ONU. Conformado por secretario general, que actualmente es Antonio Guterres, y vicesecretarios y funcionarios de la ONU. La ONU también tiene su propio Tribunal Internacional de Justicia. Como su nombre lo indica, su función es dirimir en las controversias suscitadas entre estados o casos especiales. Fuerzas Armadas de la ONU. La ONU no tiene un ejército permanente, sino que esta fuerza militar es conformada por los estados miembros. Recordemos que son 15, 5 permanentes y 10 rotativos. Por otro lado, tenemos al Consejo Económico y Social, el cual trata principalmente los asuntos económicos, sociales, culturales y de salud, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y por último, encontramos las comisiones, organismos y agencias dependientes de la ONU. En otras palabras, son organismos que prestan funciones específicas estipuladas en la reglamentación normativa de la ONU y dependen de estas, tales como la UNICEF, la OIT, la FMI y la UNESCO. Estructura de la OEA. La OEA es una organización de estados americanos. Surge después de las organizaciones de Naciones Unidas. En la OEA solo tiene cabida los países miembros de América. Estos países miembros conforman una asamblea general donde se trazan los lineamientos que la conforman y las funciones que caracterizan al organismo. Los estados miembros a su vez eligen un secretariado general que es el encargado de dirigir la Secretaría General. Tiene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General. Y su estadía no es permanente, es decir, también tienen unos periodos de elección. A través de la Asamblea General se conforman diferentes subcomités o comisiones con funciones específicas. Cada una de ellas, entre las cuales tenemos organismos especializados, conferencias especializadas, comisiones interamericanas de derechos humanos y comité jurídico interamericano. Reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, Consejo Permanente de la Organización, Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, entidades y organismos. De esta última encontramos algunas comisiones como Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y algunos comités como el Interamericano contra el Terrorismo, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. La Carta de la OEA establece que la organización tendrá como propósitos esenciales, entre otros, afianzar la paz y la seguridad del continente,
prevenir posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias. Se encarga de conocer y dirimir en conflictos entre países vecinos y conocer también de la violación flagrante de los derechos humanos y políticos de ciudadanos de algunos de los países miembros. Se acude a la OEA a través de solicitudes escritas y respetuosas, aportando todos los elementos, juicios y pruebas necesarias sobre los hechos que dieron origen a la violación de derechos humanos o de soberanía territorial. Y asimismo, se iniciará un estudio de dicho caso. Relación entre el sistema internacional y los sistemas regionales. El Sistema Internacional de Derechos Humanos, comprendido básicamente en el marco de las Naciones Unidas, es una referencia universal sobre estos derechos para que las diferentes naciones del mundo asuman posiciones y conformación legislativa local, acorde con esta directriz internacional de las Naciones Unidas. Hay que resaltar que este Sistema Internacional de Naciones Unidas a su vez ha sido conformado y retroalimentado por los aportes y directrices de diferentes sistemas regionales o en algunos casos denominados también convenciones. De acuerdo al anterior, el Sistema Internacional de Naciones Unidas y los sistemas regionales existentes en el mundo guardan íntima relación en la medida en que los primeros, hasta cierto punto, es un compendio de los sistemas regionales y a su vez estos lo asumen como referente en su estructuración sobre el manejo regional de los derechos humanos. Desde este punto de vista, encontramos los sistemas regionales más importantes que han contribuido a la retroalimentación y afianzamiento del Sistema Internacional de las Naciones Unidas, y son Sistema Regional Europeo, Convención de 1953, Sistema Regional Americana, o también conocida como Interamericana, dado en la Convención de 1978, y Sistema Regional Africana, dado en 1981. Las convenciones realizadas en dichos años dan lugar o nacimiento de estos sistemas regionales. Por ello, algunas veces se refieren a estos sistemas regionales como convenciones, es decir, Convención Europea, Convención Americana o Interamericana y Convención Africana, todos de los derechos humanos. Es de notar que estos sistemas no están integrados, pero son complementarios, es decir, no hacen parte del mismo sistema, sino que se complementan en sus funciones. De igual manera, una acción instaurada en un mecanismo regional no excluye la capacidad de instaurar la misma acción en el marco internacional. Es decir, un caso lo puedo presentar en un sistema regional o en un sistema internacional. No obstante, un mismo caso conocido por alguno de los sistemas, tanto internacional como regional, no pueden ser presentados simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Se debe de elegir entre uno de estos dos sistemas, ya sea el sistema internacional o el sistema regional. Lo que hace parte de la Convención Americana no solo complementa, sino que debe estar en concordancia con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y los diferentes sistemas regionales existentes en la región, es decir, en este caso en América. En todo caso, ante la duda que se tenga para aplicar un criterio operativo, debe reconocerse aquel criterio de mayor amplitud en derecho y pensando siempre en un mayor beneficio a sus titulares. Hemos terminado la lección. Quiero agradecer a aquellos que están comprometidos con la temática propuesta en Classroom. Visto esto, los invito a que ingresen y desarrollen la pregunta orientadora y el taller propuesto para esta temática. Asimismo, terminando con el banco de preguntas con el fin de evaluar lo aprendido para esta clase. Recuerden, no se queden solo con el video y no permitan que este conocimiento se vuelva superficial. Es hora de que vean cómo todo lo visto se convierte en tangible, material hecho por ustedes mismos con su propio esfuerzo. Ingresen a Classroom y creen su propia carpeta de estudio. Con esto generan confianza y seguridad para el día del examen. En la próxima clase veremos el tema número 6, el cual hace referencia a Ley 1801-2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 2000 del 2019, libro primero, título 1 y 2.
Libro segundo, título 3, capítulo 1, título 4, capítulo 2, título 5 y capítulo 1. Título 8, capítulos 1 y 3. Libro 3, medios de policía, medidas correctivas, proceso único de policía, verbal e inmediato y verbal abreviado. Así que ánimo, mis próximos intendentes, y recuerden, no se queden en el mismo lugar. Los invito a que avancen ya, pero estudiando a conciencia. La verdad es la única forma de ascender. Cualquier duda, en la descripción del video dejo mi número de WhatsApp con el fin de dar pronta respuesta a sus interrogantes.